Bien, ahora sí quiero compartir con ustedes la plática en esta oportunidad. El título es el siguiente: Dios me está llamando. Vean, bien personal es el título. Dios me está llamando, ¿y qué debo hacer? Es directo para cada uno de nosotros, ¿sí? Lo utilicé en singular. Dios me está llamando con el propósito de llegar al corazón y la mente de cada uno de nosotros, para que todos los argumentos que se den, usted se apropie de ellos. El mensaje es para usted única y exclusivamente, dependiendo de la condición en la que esté. Muchos han sido bautizados, pero otros están en stand-by también ahí, en espera de. Y entonces ahora es el momento de hacerles la propuesta. Dios me está llamando, ¿qué debo hacer? Y el propósito del sermón es explicar que Dios nos está llamando con el propósito de llevarnos al arrepentimiento. Ahí está el primer punto. Nos llama Dios para que nos arrepintamos, para que dejemos de hacer lo malo y empecemos a vivir una vida en armonía en los caminos de Dios, ¿ya? Para que se ejerza un verdadero cambio de estilo de vida. Ese es el propósito del tema. Dios me está llamando con el propósito de llevarme al arrepentimiento. Inmediatamente este arrepentimiento debe provocar en mí cambios de estilo de vida, cambios de conducta. Quiero invitarlos a iniciar abriendo sus Biblias en Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos ahí. Hechos capítulo 3, versículo 19. Para poder iniciar el proceso, buscando la respuesta. Si Dios me está llamando, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Algo tengo que hacer. En Hechos capítulo 3, versículo 19, leemos parte de la respuesta al título del sermón. Dios me está llamando, ¿qué debo hacer? Hechos 3, 19 dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Una vez más, personalizando el título. Dios me está llamando. ¿Qué debo hacer? La respuesta está allí. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esa es la respuesta a la pregunta del sermón. ¿Qué debo hacer? Para muchos quizá que están presentes y que llevan ya un tiempo de estar en la iglesia y no toman la decisión, Dios lo está llamando personalmente, pero ¿qué debe hacer usted? ¿Seguir en la misma situación pasiva? ¿O hacer caso del consejo que tenemos de Pablo? Arrepentíos y convertíos. Eso es lo que Dios quiere. Desde el momento en que está llamando a las personas a escuchar su verdad. La iglesia del Nuevo Testamento, el cuerpo espiritual de Cristo, el cuerpo y las personas a las cuales Dios llamó y escogió para que fueran discípulos de Jesucristo, fundó su iglesia en un día de Pentecostés. En el año 33, Dios dice ahí, a través de su Espíritu Santo, funda su iglesia. En esa fiesta santa del Pentecostés. Y ahí vamos a ver la reacción de lo que sucedió. ¿Ya? El Espíritu de Dios cayó sobre aquellas personas que estaban presentes en este sermón. Y produjo un gran cambio
en muchas personas allí. Los oyentes en este día de Pentecostés aceptaron las enseñanzas de Jesucristo a través del apóstol Pedro. ¿Sí? Siguieron fielmente las instrucciones, pero el milagro se amplió. No terminó solo allí, sino que miles de personas que se encontraban reunidas en ese momento quedaron sorprendidas, quedaron impactados por lo que vieron y oyeron. Ven lo que le impactó a este público en el día de Pentecostés. Vieron el milagro del derramamiento del Espíritu Santo y oyeron la manifestación del mismo. Este día es considerado como el primer sermón del apóstol Pedro. Pero él declaró, número uno, en su mensaje declaró que el Mesías había venido, pero en lugar de ser aceptado, fue rechazado. Ese fue parte del mensaje del apóstol Pedro en ese día de Pentecostés. Fue rechazado. Consecuencia de ese rechazo, sufrió una muerte atroz. En esa oportunidad, el apóstol Pedro explicó que cada ser humano en lo personal, yo quiero refrescarles esto en su mente, cada uno de nosotros en lo individual es culpable de la muerte de Jesucristo. ¿Se entiende? Eso escuchó esa gran cantidad de personas en el día de Pentecostés. Cada uno de nosotros, hermanos, es culpable de la muerte de Jesucristo. La responsabilidad no solo se limita al grupo de judíos que dieron la orden, al grupo de soldados que ejecutaron a Jesucristo en la cruz del Calvario. No solo ellos son los culpables, todos nosotros somos culpables de la muerte de Jesucristo. Jesucristo fue llevado, fue juzgado, pero no solo los soldados que estaban formando ahí ese ejército, que lo crucificaron, fueron los culpables de la muerte de Jesucristo. Tomemos conciencia que nosotros también, que estamos hoy aquí, fuimos y somos culpables de la muerte de Jesucristo. Este mensaje lo escucharon muchas personas de diferentes partes, forasteros que habían venido de muchas partes como Partia, como el Mediterráneo, estaban presentes ahí, ¿ya? Mesopotamia, y escucharon, ustedes son culpables de la muerte de Jesucristo, como lo estamos escuchando hoy nosotros. Es muy probable que en la mente de ellos comenzara a rondar la idea de que también cada uno de los presentes allí era culpable de la crucifixión de Jesucristo. Comenzaron a sentir un grado de culpabilidad. Cuando Pedro advierte este estado emocional en la población audiente, en los presentes ahí, continúa diciéndole lo siguiente, siempre en Hechos, capítulo ahora 2, versículos 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a este prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de muerte, por cuanto eran imposible
que fuera retenido por él. Vean el mensaje de ese día. Pedro llama la atención a todos los varones israelitas, pero esto incluye a las señoras, a los jóvenes, a las señoritas que estaban presentes en ese día. ¿Ya? Les dice, ¿quién es Jesús? Un varón aprobado por Dios, que ha venido dentro de ustedes, pero les dice, vean ahora, a este Jesús vosotros crucificasteis. Cada uno de nosotros somos culpables de la muerte de Jesucristo. Un hombre impecable, ¿sí?, que dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Vean ahora ese grado de culpabilidad que va surgiendo. Cuando estos varones israelitas escucharon, vosotros no obstante ver las maravillas, los prodigios, vosotros crucificasteis a Jesucristo. Los hace partícipes de la muerte de Jesucristo. Y de ahí la importancia del tema. Dios lo está llamando, o me está llamando. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ahora que yo me entero que yo también contribuí para que crucificaran a Jesucristo? Cuando ellos sintieron ese grado de culpabilidad, dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y muchos de los presentes en ese momento comenzaron a entender el significado de las palabras que Pedro les estaba diciendo. Quizá ellos no habían tenido parte directamente con la muerte de Jesucristo, como nosotros nos sentimos también. Pero las conmovedoras palabras de Pedro les hicieron comprender la verdadera razón por la que había sido crucificado Jesucristo. Y quiero recordárselas hoy. La razón por la cual Jesucristo fue crucificado fue para pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Para pagar por los pecados de cada uno de la humanidad, de todos los seres humanos, de los cuales usted es parte. Este mensaje de Pedro fue directo. Este mensaje es personal. Dios lo está llamando. ¿Qué va a hacer usted ante ese llamamiento? ¿Entiende ahora usted que usted contribuyó para que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario? ¿Puede actualizar usted que sus pecados, que mis pecados, fueron la razón y la causa por la cual Jesucristo murió? Entendámoslo a plenitud. Ya. El apóstol Pedro continuó avanzando en este sermón. Veamos ahora lo que dicen los versículos 36 y 37 del mismo capítulo 2 de Hechos. Estamos en Hechos 2, 36 ahora. El apóstol Pedro, inspirado, dice ahora: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, óiganlo bien, entienda, sus pecados, mis pecados, fueron la razón de la muerte de Jesucristo. Sigo en la lectura. A quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando los israelitas escucharon esto, al oír esto, se compungieron de corazón. Estoy leyendo el versículo 37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es la misma pregunta que usted se tiene que hacer, que no ha tomado la decisión de bautizarse. Sepa que sus pecados mataron a Jesucristo. Nuestros pecados fueron la razón por la cual Cristo murió. ¿Se enteran ahora de esto? ¿Lo comprenden?
Entonces la audiencia dijeron a los apóstoles: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La reacción de ellos, ¿sí?, sin ninguna duda, ante la pregunta de ellos, entendemos que sus sentimientos de culpabilidad los contristó totalmente cuando escucharon la reprensión del apóstol Pedro en este sermón. Toda la audiencia no pensó en ese momento en las buenas obras que habían hecho. Vosotros crucificáis a Jesucristo. En la mente de esa audiencia no hubo cabida para buenas obras que ellos pudieron haber hecho. Flotaron, salieron, llenaron la mente de cada uno de ellos sus pecados, como usted los tiene que estar evaluando hoy. Nosotros, sale a flote nuestros pecados, los pecados que hemos cometido, quebrantando la ley de Dios. ¿Qué debían hacer entonces? Pedro les contestó. Ahora, versículo 38 del mismo capítulo 2. Cuando ellos se dicen, ¿qué haremos? El apóstol Pedro dice, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ante esa situación real, no solo los audientes de este sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés, sino nosotros ahora aquí presentes, tenemos la respuesta. Si usted está consciente que sus pecados fueron la causa de la muerte de Jesucristo, también debe de conjeturarse, de preguntarse, ¿qué debo hacer? Y la respuesta está en el versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, por la autoridad de Jesucristo. ¿Con qué propósito nos bautizamos? ¿Con qué propósito nos arrepentimos? Para obtener el perdón de nuestros pecados. Y luego viene una gracia grande, un don, y recibiréis el Espíritu Santo de Dios. Esa es la respuesta. En función a este mensaje que convenció la mente de muchos, ese mismo día 3,000 personas recibieron su palabra y fueron bautizados. ¿Se dan cuenta del poder de convencimiento de Dios a través de su Santo Espíritu? ¿Sí? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos en esa situación de stand-by? ¿Esperando qué? Si usted entiende los caminos de Dios, si usted sabe que la ley de Dios en los 10 mandamientos deben regir y dirigir su vida, ¿qué haremos? ¿Seguir en esa situación pasiva delante de Dios? Bueno, son respuestas muy personales. Dios pide que nos arrepintamos. Desde aquel tiempo, hablo del día de Pentecostés, los fieles seguidores de Cristo han continuado predicando el mismo mensaje, el mensaje que anunció nuestro Maestro y Salvador, las buenas noticias del reino de Dios. Es en esencia y en resumen el mensaje de Jesucristo. Y ese mensaje pide que nos arrepintamos para poder recibir la salvación. ¿Sí? Ese es el mensaje directo de Jesucristo, que sigue predicando la iglesia hoy en día. Piensen, ¿cómo reaccionaron los que estaban presentes ahí? ¿Cómo reaccionó la gente? Lógico. Reaccionaron de las siguientes maneras al oír este mensaje del apóstol Pedro. Número 1, la primera reacción. Algunos de los presentes en el día de Pentecostés
sencillamente no hicieron caso. Como puede ser la situación de algunos que estamos presentes aquí. Lo están escuchando y no hacen caso. Fíjense la primera reacción. Así se manifestaron allá, en el tiempo en que Pedro estaba predicando esto. Veamos otra reacción humana. Algún otro grupo solo mostró un interés pasajero. Solo en el momento de escuchar que él, que usted y yo fuimos la razón por la cual Cristo murió, sintieron un interés pasajero. Estoy ahora interesado, pero repito, interés pasajero. Luego vinieron las atribuciones, el trabajo, las distracciones, los deseos, los placeres, y ese interés dejó de existir en él. Una reacción más. Algunos sí se dieron cuenta de que el mensaje más impactante, más importante y emocionante que podrían escuchar es este que estamos escuchando ahora. Un grupo de personas, al escuchar este mensaje, lo valora como haber encontrado la perla de gran precio. Y de esos fueron 3,000 los que encontraron y tomaron esa reacción en el día de Pentecostés, y se arrepintieron y se bautizaron 3,000 personas. Pero no se arrepintieron todos. ¿Qué sucede entonces? Debemos de estar totalmente sabidos que Satanás ha cegado el entendimiento del mundo entero. Satanás tiene un velo en los ojos del mundo entero. Pero Dios está librando de esa ceguera espiritual a un grupo especial dentro de su iglesia. Y comprendamos que usted es una persona a las que Dios está llamando para que entiendan el plan de salvación que Él tiene para la humanidad. Pero no solo entenderlo, sino que tomemos la decisión de vivir por cada palabra que sale de la boca del Eterno. Dios lo está llamando para que usted se integre al grupo escogido, al real sacerdocio, para que usted pertenezca a la nación santa, al pueblo escogido. Por eso lo está llamando a usted ahora. Veamos qué más nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Ahí hay una aseveración generalizada. Y vamos a leerla en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta del estatus de muchos de nosotros? ¿Sí? Todos pecaron. No hay una exclusión. No dice un grupo no pecó. Todos pecaron. Y en función a ese quebrantamiento de la ley, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, no tenemos acceso a la salvación. Todos hermanos, todos estamos leyendo ahí. ¿Se dan cuenta de la situación en la que estamos? Si nuestra vida es una vida de pecado, ¿en qué condición estamos delante de Dios? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Se entiende? No tenemos acceso. No se puede cumplir en nosotros la promesa de Dios: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Porque estamos pecando. ¿Se entiende? Porque todos pecaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria
de Dios. Eso es lo que leemos ahí. Y repito, nos incluye a todos. No obstante, resulta, en esa condición de pecado, resulta mucho más fácil que usted vea los errores y pecados de otro y no vea sus propios errores. Esa es una reacción humana. Por tanto, todos pecaron. Entonces ahora me coloco yo aquí y comienzo a ver los pecados de X, Y y Z, pero no veo mis pecados. ¿Se dan cuenta? Es que es fácil eso. Es una evasiva de la naturaleza humana. Tan simple, tan directo ver los errores y pecados del hermano, menos los míos. Menos los míos ahí. Entonces es una situación crítica. Todos, si adoptamos esa realidad, todos somos culpables de pensar y actuar contrariamente a la ley de Dios. Me respaldo en la primera carta de Juan, a la cual los invito a ir. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora vean, ¿qué debemos hacer? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar pues nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estos dos versículos respaldan eso ahí. Todos quebrantamos la ley de Dios, voluntaria o involuntariamente, adrede, planificada, pensada. Pero si decimos que no tenemos pecado, esto es en nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? Primero nos engañamos a nosotros mismos. Y si esa es nuestra situación, la verdad no puede aparecer en nuestra vida. ¿Ya? Pero ahora en el versículo 9 se da la solución. Si confesamos a Dios el Padre y a Jesucristo, no ante ninguna persona humana, ¿verdad? Si vamos de rodillas y le pedimos perdón a Dios por él o los pecados cometidos, ¿qué reacción tenemos? Esperamos a un Padre fiel y justo, que es capaz de perdonar nuestros pecados y algo más, cuando perdona mis pecados, me limpia de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. Históricamente entendemos que a nuestros primeros padres humanos, lo mismo que a nosotros, les fue dado libre albedrío. A Adán y Eva se les dio libre albedrío como a usted se le ha dado libre albedrío para tomar una decisión. Si toma el camino correcto o si va por el camino incorrecto. Eso se llama libre albedrío. Entonces vean a Dios con su sabia conducta, con su misericordia. No obligó a Adán y a Eva a seguir el camino correcto, aunque los instó, aunque los invitó, aunque los amonestó a que lo hicieran. Pero ¿qué sucedió en la reacción humana de Adán y Eva? Ambos se dejaron influir por Satanás en el huerto del Edén y tomaron una decisión en base a su libre albedrío. Tomaron la decisión de seguir las sugerencias, de seguir las instrucciones de Satanás y desobedecer las instrucciones de Dios, las instrucciones que les había dado.
Desde entonces, Satanás ha ejercido un control enorme, aunque no absoluto. ¿Sí? Digo, Satanás ha desarrollado un control enorme, pero no absoluto, sobre la humanidad. Recuerden que estamos viviendo el presente siglo malo, dirigido por Satanás directamente. La influencia de este ser espiritual negativo ha afectado, número uno, los medios de comunicación. Vean cómo Satanás ha infestado, ha influido en los medios de comunicación, sean cuales fueren. Satanás ha influido en la publicidad. Revisen rápidamente ustedes ese aspecto. Satanás hoy ha engañado a la humanidad a través de la educación. Engaña a la humanidad a través de la política. Satanás engaña a la humanidad a través de las normas de moralidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos somos producto de este mundo. Por lo tanto, nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestros motivos reflejan el influjo de Satanás que ha estado ejerciendo en nuestra vida. Esa es la panorámica general de la humanidad. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Nos instruye al respecto. Repito la cita, Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Ha influido en la política, en la educación, en la comunicación, en la publicidad, en la moral, porque vean qué dice ahí. Efesios 2, 2, 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en puntos suspensivos. ¿En quiénes? En los hijos de desobediencia. Si usted y yo estamos desobedeciendo a Dios, estamos recibiendo la influencia de Satanás. No hay evasiva. No hay otra alternativa. Si usted y yo desobedecemos las normas de conducta, los principios éticos y morales, la normativa de Dios a través de su santa ley, entonces estamos recibiendo la influencia de Satanás, porque nosotros caemos dentro de la categoría de hijos de desobediencia. Sigo en la lectura. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vean la diferencia. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, ahora en pasado, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo. Esa era nuestra situación. Antes de que nos arrepintiéramos, antes de que nos bautizáramos, antes de que recibiéramos el Espíritu Santo, nosotros éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, nuestra carne y nuestros pensamientos, igual que toda la sociedad. Pero aún así, con esa amonestación, debemos de tener siempre presente que junto con el conocimiento que Dios nos está dando, Jesucristo está atento para recordarnos su categoría, lo que Él es, aún en medio de esta sociedad perversa. Mateo 11:25. Mateo
capítulo 11, versículo 25. Vean lo que Jesucristo nos recuerda en Mateo 11, versículo 25. Estamos en Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, vean la postura de Jesucristo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Qué gran privilegio, hermanos, tener esta verdad. Jesucristo alaba, le agradece a Dios el Padre que nos revele su camino de salvación a nosotros, los niños, los pobres, pero fieles y obedientes. Pueden utilizar otro adjetivo calificativo. Niños, pobres, sí, pero fieles, dedicados, entregados, obedientes. Y esa es la expresión de gratitud de Jesucristo a Dios el Padre. Imagínense ustedes, te alabo, porque eres el Dios y el Señor, quiere decir el dueño, el amo de aquel grupo de personas que humildemente sigue sus instrucciones. ¿Cómo no sentirnos realizados? ¿Sí? La alabanza de Jesucristo allí, porque tú eres el Señor del cielo y de la tierra, leímos. Desde su trono en el tercer cielo, Dios el Padre y Jesucristo están dirigiendo el cumplimiento de su gran plan, el propósito que ellos tienen para la humanidad, con la jerarquía y el poder de ambos en el tercer cielo. Siguen controlando el desarrollo del plan de salvación que ellos tienen. Y uno de los aspectos importantes dentro del plan de Dios es cuidar, proteger a aquellos hombres y mujeres que Dios y Jesucristo ha llamado a conocer esta verdad. Comprendámoslo. En el plan de Dios, Él tiene especial cuidado de protegernos, ¿sí? De guardarnos bajo su sombra poderosa. De tal manera que sabemos que Satanás no puede hacer nada si no le permite Dios actuar. Satanás no puede hacer absolutamente nada en nuestra vida si Dios no lo permite. Porque Satanás está restringido al poder de Dios. Y ustedes lo pueden comprobar bien haciendo la lectura del primer capítulo de Job. Ahí van a advertir que Satanás no puede hacer absolutamente nada en contra del pueblo de Dios a menos que Dios lo permita. El caso típico de Job. ¿Se acuerdan ustedes que Dios le dijo a Satanás, no has considerado a un hombre perfecto, justo y recto, a mi siervo Job? Ay, le dice Satanás, así porque tú lo proteges, tú le das bendición, quítale tu bendición y verás que te va a blasfemar. ¿Se acuerdan ese coloquio, ese diálogo ahí en Job 1? Y le dice a Dios, anda, toma la decisión, no toques su vida. Vean cómo Dios lo restringe. Y en efecto se llevan a cabo. Pierde a sus hijos en un solo día. Mueren sus hijos. Pierde su riqueza en un tiempo mínimo. Y se quedó Job en una situación crítica. Pero Dios había permitido esa situación. Por eso repito, Satanás no puede hacer nada en contra de su vida a menos que Dios lo permita. ¿De acuerdo? Para beneficio de nosotros, aún en el dolor y el sacrificio. Ven el consejo de uno de los medio hermanos físicos de Jesucristo, Santiago, el apóstol. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7.
Estamos llegando allí a Santiago capítulo 4, versículo 7. Vean la estrategia a seguir. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dos cosas importantes. Someternos a Dios es obedecerle a Dios, ¿sí? Seguir sus caminos. Someternos a Dios. Ahora, cuando nos sometemos a Dios, ¿qué sucede? Tenemos el poder de resistir los ataques de Satanás. Resistir al diablo. Pero, ¿cuál es la premisa? ¿De dónde vengo? ¿Qué paso debo dar primero? Someterme a Dios, ¿sí? Y eso es obedecer a Dios. Me someto a Dios, ahora estoy fuerte espiritualmente, resisto la tentación de Satanás. Ahora sí, viene la lucha, pero yo voy a resistir, no por mi propia fuerza, porque yo estoy sometido, obedeciendo la ley de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y ahora, ¿qué va a pasar con Satanás y sus argucias? Huirá. Vean el poder de Dios. Satanás va a huir. Y el verbo huir no quiere decir pasito a pasito, ¿verdad? Despacio. Huir es salir rápido de la situación, pero previo sometimiento a Dios. Es lo que tenemos ahí claro. Entonces entendemos que con la ayuda de Dios, cada uno de nosotros puede rechazar y puede vencer la influencia de Satanás en su propia vida. Cada uno de nosotros. Por lo tanto, es el momento de tomar el tiempo para hacer una introspección, un autoanálisis. Es el momento. En tanto esperamos el retorno de Jesucristo. En tanto ese momento llega, hermanos, tenemos que vivir en una sociedad llena de maldad, llena de egoísmo, llena de arrogancia. Allí nos estamos moviendo. En tanto Jesucristo viene. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, describe las características de la sociedad en la cual vivimos. Repito la cita, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Vean la información que viene para nosotros. También debes saber esto, que en los postreros días, estamos viviendo ya ese momento, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y si usted cuenta las características de estos tiempos peligrosos, va a contar 19 características de hombres que viven hoy en esta sociedad. Pero lo último que dice, negarán la eficacia de ella. ¿Y qué nos aconseja? A estos evita. ¿Sí? Apártense de ellos, idólatras, avaros, impetuosos, traidores, difamadores, corruptos, y agreguen ustedes todo,
Pero ¿qué dice? Apártense, no se junten con ellos, no convivan con ellos, no participen de los deleites que ellos participan. ¿Sí? Apártense, eviten, sean diferentes. El agua y el aceite no pueden convivir, se aíslan porque sus átomos son diferentes. A estos evita, es la recomendación. 19 características de los hombres de los postreros tiempos. Hay variedad. ¿Cómo entonces podemos deshacernos de tales actitudes? De esas 19 que leímos. Aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos. ¿Cómo? ¿Cuál es la fórmula para deshacernos de estos? Un aspecto es fundamentarnos en el verdadero arrepentimiento. Para evitar estas características, nosotros tenemos que arrepentirnos, reconocer con la ayuda de Dios de que en un momento dado esas 19 características nos han afectado. En un momento de nuestra vida nosotros hemos sido soberbios, vanagloriosos, impetuosos, impíos, desleales. De eso nos tenemos que arrepentir. ¿Cómo evadirlos? Arrepintiéndonos de ese estado anterior. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 3, lo siguiente. Efesios 2, 3. Capítulo 2, versículo 3 de la carta a los Efesios. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Los de las 19 características del hombre impío que leímos en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Miren, qué claro está allí. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había diferencia, porque no nos habíamos arrepentido de nuestros pecados, porque no habíamos comprendido que mis pecados habían sido la causa de la muerte de Jesucristo. Cuando llegó eso a mi mente, me arrepentí, me bauticé, recibí el Espíritu Santo y estoy en esta etapa de conversión, venciendo a Satanás, resistiendo a Satanás con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, no por nuestra fuerza. ¿De acuerdo? Es diferente ahora. Y por eso dice, por naturaleza, nosotros éramos. Teníamos las mismas condiciones que ellos allí. Y luego, dice, Dios nos llamó y tomamos el camino diferente. Entonces, para poder arrepentirnos, tenemos que hacer un autoexamen. Para poder arrepentirnos de corazón necesitamos autoexaminarnos en una forma honesta, detenida, en la que usted y Dios están allí. Padre, esta es mi vida. Te he fallado aquí, allá, allí, allá. Pero vengo delante de ti arrepentido. Pido perdón por mis pecados, porque es ante ti. He quebrantado tu ley. ¿Sí? Y ahora estoy tomando la decisión de seguir tus caminos de vida. ¿Ya? Ese es el momento de un autoexamen detenido, consciente, honesto. Si no tenemos esta reacción, no podremos más que estar imitando la conducta de los fariseos. Los fariseos eran unos hermanos que criticaron a Jesús. Fíjense, criticaron a Jesucristo.
porque él ayudaba a las personas necesitadas, ¿sí? Porque él podía convivir con cobradores de impuestos que eran detestados por la sociedad judía. Porque Jesucristo compartía con pecadores, aceptando sus invitaciones a comer con ellos. Los fariseos estaban atentos y criticaron a Jesucristo. ¿Por qué razón? Por una, los fariseos se creían personas muy justas, impecables, sin pecado. Esa mentalidad los colocaba como personas criticonas, señalándole a otros sus errores, sus pecados, pero los de ellos no se miraban, estaban ocultos. ¿Qué les dijo Jesucristo? Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. A estos fariseos Jesucristo les dijo, Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32. Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32. Vean lo que le dice Jesucristo. Como eran justos delante de sí, ¿sí? Estaban atentos solo para ver el error del prójimo, solo para ver qué hacía Jesucristo en sábado, ¿sí? Y estaban atentos a ellos les dijo, versículo 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesucristo les dijo, entiendan esto, fariseos. Los que están sanos no necesitan el apoyo de un médico. Los que necesitan el apoyo son los enfermos. Versículo 32. No he venido, vean la misión de Jesucristo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La misión de Jesucristo no vino a llamar a personas autojustas. Jesucristo vino a morir por los pecadores, pero que se arrepientan de su pecado, no que continúen pecando. ¿Me entienden? Vino por los pecadores. Pero debido a la ceguera espiritual de los fariseos, nunca se miraban tal como ellos eran. Esta secta religiosa se sentía satisfecha de su condición tal como eran. ¿Ya? Se negaban a ver sus propios pecados. Nunca aceptaron, ni siquiera entendieron la advertencia de Jesucristo que les hizo acerca de la necesidad de arrepentirse. No lo entendieron. Espero que ustedes y yo entendamos esto. Necesitamos arrepentirnos de los pecados cometidos delante de Dios. Necesitamos pedirle perdón por nuestros pecados. Y necesitamos entrar en una relación íntima y personal con Dios y Jesucristo. Quizá algunas veces nosotros también no aceptamos nuestros pecados. No vemos nuestros pecados. Ni siquiera entendemos, ni advertimos nuestra condición. ¿Ya? Debemos recordarnos que leímos que todos pecamos. Por lo tanto, nos hemos hecho, ¿sí? Nos hemos separado del acceso de Dios. Y si todos hemos pecado, nos hemos hecho acreedores a la pena de muerte. No hay otra alternativa. Si todos pecamos, la pena de muerte está sobre nuestra cabeza.
Romanos 3:23. Y ahí leemos, Romanos capítulo 3, versículo 23, leemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué merecemos entonces al cometer pecado? La muerte. No hay otra alternativa. Si pecamos, somos objeto de muerte. Bien, Romanos 6 ahora ahí, 6, versículo 23 también. 6, 23, ahí está la sentencia. Venimos de todos pecaron. Muy bien, ahora leemos. En Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entiende ahora usted que si es un pecador, si somos pecadores, lo que merecemos es la muerte? Sí, lo estamos leyendo perfectamente. Ahora bien, sin la ayuda de Dios para hacer posible que cambiemos la situación, todos pereceremos. No tendríamos la oportunidad de recibir la vida eterna. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y leímos, porque la paga del pecado es muerte. Muy bien, entonces, en esa condición de pecado, usted y yo no podemos recibir vida eterna. Esa es la situación. No podemos recibir vida eterna. Pero Dios quiere transformarnos. Dios quiere ayudarnos a que nos arrepintamos y que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Ese es el deseo de Dios. Si mi condición es de pecado, Dios quiere transformarme, quiere cambiarme y ubicarme en la ruta perfecta para alcanzar misericordia y el perdón de mis pecados. Logremos alcanzar el pensamiento de Dios. Entendámoslo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Vean qué tiene Dios en mente dentro de su plan de salvación. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, ahí leemos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Vean cuál es el deseo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la clave. Ahí está objetivamente la obra poderosa de Dios. Dios y Jesucristo no quieren que nadie perezca. Nadie. Piense usted en toda la población del mundo. Toda la población del mundo. Y Dios no quiere que nadie de ellos perezca. ¿Qué es lo que Él pretende? ¿Qué es lo que Él desea? Que todos procedamos al arrepentimiento. Y arrepentirnos es cambiar. Arrepentirnos es volver atrás, ¿sí? Transformarnos. Ahora bien, Dios no quiere que nadie perezca. Perfecto, lo entendemos. Dios ha provisto la manera perfecta de suplir y de suprimir la pena de muerte que pesa sobre nosotros. Vean ustedes a Dios misericordioso. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, porque la paga del pecado es muerte. Perfecto. ¿Cómo va a actuar Dios en esa situación? Ya. ¿Qué estrategia va a tomar Él? Bueno, Dios ha provisto una manera de suprimir la pena del pecado
Dios tiene contemplado en su plan suprimir la pena de muerte que pesa sobre nosotros, sin disculpar o disimular la iniquidad de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la estrategia? Dios dio a su Hijo para que pagara esa pena de muerte que yo merezco. Imagínense. Imagínense el amor de Dios. Dios el Padre dio la vida de su Hijo. Esa vida impecable. Dio la vida de Jesucristo para que Él pagara por la pena que está sobre nuestra cabeza. Para que Él pagara por nosotros, todos. Y ahora entendemos en ese contexto la escritura de Juan 3:16. Juan 3:16, que usted la sabe, pero la vamos a leer ahí textualmente. Juan capítulo 3, versículo 16. Están llegando ustedes a esa cita. Juan 3:16. Ahora leo ese versículo 16. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está la estrategia de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la alternativa que Dios tiene para evadir la muerte que está sobre nosotros? Dios dio la vida de su Hijo, para que Él pagara por nosotros. Y leímos: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta de ese plan maravilloso de Dios? Excelente plan. Maravilloso el plan de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Si voluntariamente renunciamos a nuestra manera errónea de vivir, Dios está más que dispuesto a aceptar que la sangre de su Hijo, nuestro Salvador, borre absolutamente la pena de muerte que está sobre nosotros y que nos limpie de todo pecado. Ese es el maravilloso plan de salvación de Dios para nosotros. En cierta ocasión se le acercaron algunas personas a Jesucristo que se consideraban menos pecadores que otros. Y estoy hablando de los fariseos, sin duda, ¿verdad? Y sucedió una situación que está registrada en Lucas capítulo 13, versículos 3 al 5. Lucas 13, 3 al 5. Vamos a leerla. Lucas capítulo 13, versículo 3 al 5. Unas personas que se consideran menos pecadoras que otras, haciendo la comparación al estilo de los fariseos. Lucas 13, versículos 3 al 5, ahí dice. Bueno, vamos a entenderlo mejor leyendo el versículo 2, ¿de acuerdo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sí? Porque leímos que todos hemos pecado. Aquí había dos grupos, unos dijeron, bueno, murieron 18 hombres, cayó la torre de Siloé, y otros dijeron, es que estos eran pecadores, nosotros no, y por eso murieron ellos. Vean la conjetura de la naturaleza humana.
Y Jesús le dice, no, no, no. Si no se arrepienten, todos van a morir. Generaliza esta situación ahí. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces nosotros, bautizados o no bautizados, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos en condiciones terribles, ¿ya? Hoy día en los grupos mayoritariamente religiosos es difícil escuchar arrepentimiento. No se tocan muchos estos temas, ¿ya? No comprenden perfectamente lo que esto significa, arrepentirse o arrepentimiento. No, arrepentimiento implica un cambio de actitud. Arrepentirnos es dar un vuelco a las formas antiguas de pensar y de vivir. Arrepentirnos es ser transformados, modificar nuestro comportamiento delante de Dios. Eso evidencia el arrepentimiento. Recuerden que leímos arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces nosotros sí entendemos que arrepentimiento es dar vuelta o volverse de sus caminos antiguos. Dejar de pecar, confesar nuestros pecados delante de Dios es la actitud a seguir. Ahora bien, Cristo vino para quitar nuestros pecados, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, no solo la obra de Cristo. Cristo no vino a salvarnos en nuestros pecados. Espero que comprendan. No vino a salvarnos en nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Acostumbrados a pecar. Cristo no vino así. Cristo no vino a morir para que nosotros continuemos pecando, transgrediendo la ley de Dios, desobedeciendo sus mandamientos. Así no vamos a alcanzar la vida eterna. Él no vino para que nosotros continuáramos pecando. Un ejemplo claro y físico. Un juez. Cuando un juez perdona a alguien que ha cometido algún delito, lo hace con la fe y la confianza de que no va a continuar asesinando, si fuera ese el caso. El juez lo absuelve para que esta persona deje de asesinar. Es un ejemplo físico que pongo para entender. Cristo vino a morir por nuestros pecados, pero no para que siguiéramos en pecado. Murió con la confianza de que usted y yo ya no vamos a pecar. Vamos a cambiar con la ayuda de su Espíritu Santo. Entonces, no es sencillamente cree en Jesucristo y será salvo. No es como esa propaganda que se vende. Crea en Jesucristo y usted será salvo. No. Después de creer en Jesucristo, tenemos que obedecer las instrucciones que Él nos dio. ¿Creo en Jesucristo? Sí. Y sigo sus instrucciones. Aplico los principios que Él me da. Ya. No simplemente creo en Jesucristo. Creo en Jesucristo y obedezco sus instrucciones. Sigo su santa ley, ya. Porque Jesucristo le dijo a su audiencia, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. No pueden ustedes ufanarse, decir, Señor, Señor, mi Salvador, y desobedeciendo la ley de Dios. No podemos tomar esa actitud, no debemos hacerlo, ¿ya? Entonces, cuando nos arrepentimos, dejamos de hacer lo malo y empezamos a vivir en armonía con los caminos y las leyes de Dios. Nos sometemos a su voluntad, dejamos de pecar intencionalmente y entonces entramos en una relación de verdadero arrepentimiento. Tómenlo sencillamente.
arrepentimiento implica cambio de vida total. Entonces, cuando Dios nos llama, nos quita la ceguera espiritual. Desde el momento en que Dios nos está invitando a sus caminos, permite que entendamos su palabra. Nos permite ver lo contrario que ha sido nuestra vida, ver nuestro pasado, nuestros caminos erróneos, y llegamos a la conclusión de que tenemos que cambiar. Dios nos está llamando, es el título del sermón. Dios me está llamando. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer ahora ante este conocimiento que Dios nos ha dado? Entender que el verdadero arrepentimiento es una dádiva de Dios, ya que es Dios el que nos guía a tomar la decisión correcta a partir del momento en el que Dios abre el entendimiento. Él comienza a llamarnos, Él comienza a obrar a medida que nosotros respondemos correctamente ante ese llamamiento. Finalmente, leamos Hechos 11:18. Capítulo 11 y versículo 18 de Hechos. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas palabras, todo lo que hemos aprendido hoy, entonces oídas todas estas palabras, estas cosas, callaron, entendieron, se autoexaminaron. Es lo que hicimos hoy. Y glorificaron a Dios diciendo: de manera que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Que ese sea el objetivo de nuestra vida y que aprendamos nosotros a comprender una vez más. Dios me está llamando. ¿Qué debo hacer? El llamamiento es una invitación que usted puede aceptar o puede rechazar. De usted depende. Así que Dios dice: he aquí, os he puesto delante la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Ese es el deseo, la confianza con la cual Dios nos instruye cada sábado en su iglesia. Que sea esa la voluntad de Dios.